tuve una infancia muy feliz, una familia donde mis padres se querían, se quisieron siempre mucho. Mi madre murió hace muchos años y ese es el mayor legado que me han dejado mis padres, el depósito de cariño que nos han dejado a todos y cada uno de sus hijos, que yo creo que es la mejor herencia que le puedes dejar a los demás. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Esta es la copia del proyecto de ley que va a abrir la libertad y la igualdad a todos los hombres y las mujeres homosexuales. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Son los méritos de muchas mujeres y de muchos hombres que durante mucho tiempo han entregado su vida, su tiempo, a cambiar el mundo. Orgulloso de ser y seguir siendo un hombre de izquierdas, de haber defendido la paz, la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son los principios que nos aunan a todos. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Madre mía, estoy emocionada ya, así que vamos a ver cómo acaba la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en una noche tan especial, que va a ser tan emotiva, porque vamos a homenajear a un hombre que ha sido y que pudo cambiar la historia de nuestra historia reciente, la historia de España, que ha sido un referente, que además nos enseñó el significado de la palabra igualdad, el significado completo. España estaba dormida antes de Pedro Serolo, y además hay incluso está ahí fuera, en uno de los carteles de las ilustraciones que tenemos a la entrada. Él siempre decía que los derechos no se piden, se conquistan, se disfrutan y se protegen, pero se conquistan. Y a mí me encanta la palabra conquistar, porque no tiene que ver con confrontar. Él no era una persona que quería confrontar. Conquistar significa seducir. Y Pedro Serolo nos seducía a todos con la palabra precisa y justa. ¿Qué importancia tiene la palabra, verdad? Una palabra puede contener toda la justicia. Pedro, además, yo creo que su legado fue tan grande que hoy en día en la sociedad ya sabemos que una sociedad, para ser fuerte, para que crezca económicamente y culturalmente, necesita que haya compromiso, solidaridad y que haya responsabilidad de toda la sociedad. Yo creo que eso ya no se pone en duda. Pedro, como sabemos, fue muchas cosas. Estudió Derecho, fue abogado, fue activista, fue político, pero yo creo que lo primero que fue un soñador increíble y además una persona con una generosidad. Pedro fue visible, se puso delante, se puso como faro para reivindicar unos derechos en un momento que no era nada fácil, para reivindicar una lucha que llevaban muchos y muchas luchando en silencio. Y él quiso dar la cara para reivindicar esa dignidad, para reivindicar amar, significa amar a quien sea, y para reivindicar a esa familia. Hoy
por supuesto, sabemos la importancia de ser y de ser visible, porque la visibilidad, como él decía, es la mejor herramienta. También sabemos que España, gracias a su voz, fue de los primeros países en aprobar el matrimonio igualitario. Y también sabemos que su legado va mucho más allá de las leyes, que no fue solo el matrimonio igualitario, que fueron muchas leyes de respeto con muchas minorías. Pero además también sabemos que hoy en día eso seguimos viéndolo en las aulas, con el respeto, en las calles, el orgullo cada vez crece más, es mayor y nos sumamos todos. Y las familias, que ya no hace falta vivir en familias con miedo. A mí eso me pone los pelos de punta, pero además es que esta noche no vamos a recordar solo su legado y su lucha. Yo quiero, y queremos todos, y así creo que lo vamos a conseguir, que esta sea una noche también para reivindicar su alegría, su personalidad, su humor, su inteligencia, su saber estar. Era una persona que tendía puentes en los momentos más difíciles, porque también lo insultaron y lo abuchearon. Él nunca perdió el respeto, nunca perdió la elegancia. Me parece ejemplar, sobre todo a día de hoy, me parece una altura política que a veces ya no vemos siempre y que creo que en eso fue un modelo y que sigue siendo ejemplar. Esta noche, en esta gala, vamos a escuchar además testimonios de aquellos que fueron amigos, de aquellos que han estado con él en la lucha, que hicieron posible ese cambio y también, porque Pedro era profundamente culto, va a ser una noche de arte y siguiendo esa estela y esa luminosidad que él tenía, vamos también a tener música inspirada en su legado y poesía, también inspirada en su legado y en sus gustos. Así que bienvenidos, muchísimas gracias a una noche de memoria y de igualdad. Y para comenzar voy a pedir que venga hasta el escenario para escuchar a la presidenta de la Fundación Caja Canarias, Margarita Ramos Quintana. Muy buenas noches, dignísimas autoridades que nos acompañan, miembros del patronato de la Fundación Caja Canarias, Fundación Pedro Serolo, querida presidenta, querida Marisa, familia de Pedro Serolo, que personalizo en Conchi, querida Conchi, queridas amigas y amigos, señoras y señores. Es un honor y un motivo de profunda emoción encontrarnos hoy aquí para rendir homenaje a Pedro Serolo, una figura indiscutible en el ámbito de la lucha por los derechos, cuya vida y trabajo han dejado una huella indeleble en nuestra sociedad. La Fundación Caja Canarias ha querido dedicar este homenaje cuando se cumplen 10 años de su fallecimiento, como expresión de reconocimiento y gratitud por su incansable lucha por la igualdad, la justicia social y los derechos humanos. Este acto es una forma de rendir tributo a su legado, no solo como político y activista, sino también como un ser humano que con su valentía y compromiso logró cambiar el curso de la historia reciente de nuestro país. A través de este acto queremos evocar las diversas dimensiones de su vida, ya se ha dicho, y que fueron siempre un reflejo de los valores más fundamentales, esenciales de la democracia: la libertad, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. Pedro Serolo fue un pionero y un referente indiscutible en la defensa de los derechos LGTBIQ+. En un contexto donde la discriminación se encontraba y continúa tristemente encontrándose muy presente en la sociedad en general y en la española en particular, se alzó como una voz clara y firme en la defensa de la libertad y el reconocimiento de la diversidad. Su trabajo fue decisivo para la aprobación de uno de los hitos más trascendentes de nuestra democracia, la modificación de una de las instituciones jurídicas más arraigadas en la legislación española. Esto es, el matrimonio concebido únicamente como aquel que solo podría llevarse a cabo
entre personas del mismo sexo. Pedro Cerolo, que estudió nada más y nada menos que la institución del matrimonio tradicional del Código Civil en la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad de La Laguna, pronto dio muestras de ser alguien verdaderamente inconformista, alguien con un sentido extremadamente crítico. La conciencia de que las personas que tienen diferencias, otras orientaciones, igualmente son portadoras de la dignidad humana, y ello le llevó a cuestionar una de las instituciones más clásicas del derecho civil, el matrimonio y la familia en sentido tradicional. Sé que esta noche aquí en la sala hay muchas juristas, hay muchos juristas de reconocido prestigio, y por eso quisiera indicar que, a mi modo de ver, el culmen de su trayectoria social y política en la larga historia por el reconocimiento de los derechos humanos y sus garantías, lo constituye sin duda la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquel logro no solo transformó la vida de miles de personas y familias, sino que verdaderamente simbolizó un paso de gigantes hacia una sociedad más justa e inclusiva. La Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de, así se titula, derecho a contraer matrimonio, lleva el sello indiscutible de Pedro Cerolo cuando en su artículo único proclama: el Código Civil se modifica en los siguientes términos. 1. Se añade un segundo párrafo al artículo 44 con la siguiente redacción: el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Este es el primer gran logro de Pedro Cerolo, que logra nada más y nada menos que se modifique el Código Civil en una de las instituciones más tradicionales, clásicas y arraigadas también en aquella sociedad que era tradicional. Este cambio histórico en la legislación civil española del matrimonio, que posteriormente inspiraría cambios legislativos de igual orientación en distintos países del mundo, fue conquistado en las calles de este país e impulsado ante el Gobierno y el Parlamento por aquel joven estudiante de Derecho que diariamente subía y bajaba las escaleras de nuestra facultad entre los años 1977 y 1982. Tuve el privilegio de ser compañera suya durante la carrera académica, de Marisa también, y hoy están aquí, unos presencialmente y otros desde la distancia, compañeros y compañeras suyos que seguimos apreciando su cálida amistad, su sonrisa tan característica y su sentido de compañerismo entre quienes formamos parte de aquella promoción de juristas. Pero Pedro también influyó poderosamente y apoyó de una manera absolutamente concienzuda otras leyes que vendrían posteriormente. Me limito a citar la Ley Orgánica 3/2007 de 23 de enero para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o la reciente Ley Ordinaria 15/2022, que es una ley para la igualdad integral y que hunde sus raíces en los trabajos preparatorios que Pedro Cerolo llevó a cabo en la anterior legislatura. Él entendió perfectamente la máxima escrita por Rudolf von Heering, un grandísimo jurista alemán del siglo XIX, de la que tanto se hablaba en nuestras clases de filosofía del derecho. El derecho que no lucha contra la injusticia se niega a sí mismo. Frase que sempiternamente se repite en las clases de toda facultad de Derecho y que aparece escrita en la obra de Heering titulada La lucha por el derecho, 1872.
La trayectoria de Pedro Cerolo no será la lucha por el derecho, sino la lucha por los derechos, que es la evolución más elaborada del derecho a lo largo del siglo XX. Pero la trayectoria de Pedro fue incluso más amplia, ya se ha dicho aquí. Dedicó su vida a derribar prejuicios, a reivindicar la dignidad de las personas y a recordarnos que la igualdad no es una mera aspiración de minorías, sino el corazón mismo de la convivencia democrática. A través de su valentía, logró visibilizar la importancia del valor de la igualdad y el derecho a la no discriminación en todos los ámbitos de la vida social. Más allá de su faceta como activista, Pedro Cerolo fue un político con una gran vocación de servicio público. Entendía la política como un instrumento para la transformación social. Y su trabajo, evidentemente, fue esencial para impulsar reformas y políticas orientadas a mejorar la vida de las personas más vulnerables, contribuyendo al robustecimiento de la cohesión social para que nuestro estado de bienestar fuera un estado más equitativo y más inclusivo. Su influencia trascendió más allá de la legislación. Su capacidad para conectar con la gente, para escuchar y comprender las realidades más complejas de la sociedad española, le permitió llevar adelante una idea y también una práctica de la política entendida desde el consenso y el diálogo. Siempre fue una persona que, sin renunciar a sus principios, entendió la importancia de construir puentes, de sumar esfuerzos, de buscar la unidad en lugar de la división. En un tiempo como el actual, plagado de polarización, de discursos de odio y rechazo, en el que la desinformación genera agresividad y violencia, nos enfrentamos a grandes desafíos para la democracia y el Estado de Derecho. El ejemplo que nos ha dejado Pedro Cerolo es el de alguien con un elevado sentido de la generosidad y la vocación por servir a uno de los objetivos más nobles que se pueden plantear: avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todos y todas tengamos cabida desde el respeto, el entendimiento y la comprensión mutuas. Él es y seguirá siendo una verdadera inspiración para las generaciones futuras de políticos y activistas sociales. Quienes tuvieron la fortuna de conocerlo saben que Pedro fue, ante todo, una persona excepcional, simpático, alegre, con sentido del humor. Tenía un corazón inmenso, una alegría contagiosa y una capacidad infinita para hacer sentir a los demás que eran realmente importantes. Sabía que el cambio social empieza en los gestos más elementales de lo cotidiano, en la vida de cada día, en el modo en que nos miramos, en cómo nos tratamos, en cómo nos reconocemos y ayudamos. Con él aprendimos que la igualdad también puede decirse y escribirse con ternura, amor y poesía. Hoy, al recordarlo, lo hacemos no solo por lo que consiguió, sino por lo que su personalidad y su legado representa. Un legado que sigue vivo en las políticas que ayudó a construir, en las vidas que transformó y en la esperanza que sembró. Quisiera dedicar un agradecimiento muy especial a la Fundación Pedro Cerolo, cuya colaboración ha hecho posible este acto. Gracias a la Fundación, gracias querida Marisa, por mantener viva su memoria y por seguir trabajando en su nombre en favor de la igualdad y los derechos humanos. Asimismo, y de manera muy sentida, desearía expresar mi agradecimiento a su familia. Hoy hemos visto que el tapiz de Pedro González, que alberga el fondo artístico de la Fundación Caja Canarias, se ha acercado aquí al escenario para arropar el padre a su hijo en un día como hoy, que le honramos y le homenajeamos. Gracias a la familia también por haber hecho posible este acto. Y finalmente, gracias a todas las personas e instituciones que nos acompañan esta noche con su presencia. Este tributo no es otra cosa más
que reflejo del afecto y la admiración que merece Pedro Cerolo. Es también el reconocimiento de la sociedad que tanto le debe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Y ahora vamos ya, decíamos que iba a ser una noche de arte y de libertad y vamos a ir con música. Y tenemos esta noche el privilegio de contar con unos artistas que son referentes en la música, pero no solo nacional, también internacional. Va a estar con nosotros Pasión Vega y al piano, acompañada al piano, Jacobo de Miguel Bueres. Pasión Vega, ya saben, es la voz, Antonio Banderas decía que era la voz de seda. Es una voz muy emotiva, muy cálida, pero es que además no hay ningún género que se le resista. Pasión canta igual canción de raíz, que fado, que jazz, que canción melódica. Como sabemos, ha llenado teatros en España, en Latinoamérica. Y además ha estado acompañada en el escenario por Sabina, por Serrat, por Ana Belén, por Gustavo Dudamel. Bueno, tenemos artistas internacionales hoy aquí con nosotros. Y al piano, como decíamos, le acompaña Jacobo de Miguel Bueres, que además es un pianista con una larga trayectoria y una formación muy sólida en clásica, en música clásica, pero él rápidamente se siente interesado por el jazz y también por la improvisación. Y de hecho ha creado un sistema propio en el que lleva esa improvisación a la música clásica. Me encanta, ¿no?, cuando se funden esos mundos que hacen también que esa diversidad sea enriquecedora. Hoy se encuentran con nosotros y van a cantar y van a tocar una canción muy especial. Las canciones que vamos a escuchar esta noche, y que ya les digo que nos van a poner los pelos de punta, han sido elegidas por personas muy cercanas, la Fundación Pedro Cerolo y también por sus familiares, canciones que significaron mucho para él o que le gustaron. Ahora van a interpretar la primera, Piensa en mí. ¿Se acuerdan de esa canción? Piensa en mí, que el bolero es de Agustín Lara, pero todos tenemos en la cabeza, y yo creo que también esa película de Almodóvar que también supuso tanto para la visibilidad. Con todos ustedes, Pasión Vega y Jacobo de Miguel Bueres. Se le rompe. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña le enseñó a pecar. Y piensa en mí. Sufras, cuando llores también piensa.
la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Y piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Muchísimas gracias a su familia y a su gente querida por, buenas noches, por elegir esta canción que a mí me emociona. Tengo que concentrarme para no dejarme llevar por tanta emoción de esa Chabela Vargas, de ese Agustín Lara, de ese Pedro Almodóvar que regresó de nuevo esta canción. Figuras al fin y al cabo a las que Pedro también dirigió muchísimo toda su labor y su entrega y su amistad. Para mí es un verdadero honor estar esta noche aquí con vosotros, recordando a un hombre tan bueno, tan generoso y tan ejemplar como fue Pedro Cerolo, y su inspiración y su obra siguen muy presentes, van a continuar con nosotros. Así que un millón de gracias. Muchísimas gracias.
Madre mía, qué maravilla. Y ahora vamos a pedir que venga con nosotros, vamos a escuchar a la presidenta de la Fundación Pedro Cerolo, Luisa Esteves Martínez. Si nos acompañas. Buenas tardes a todos y a todas. Y ahora, ¿cómo hablo yo? Después de Pasión Vega tengo que estar muy contenida para poder decir lo que quiero decir. Permítame que, en primer lugar, agradezca enormemente a la Fundación Caja Canarias la organización de este acto en memoria de Pedro Cerolo. Presidenta, querida Margarita, compañera de promoción, como has dicho, gracias por este esfuerzo a ti y a todo el patronato que presides. Agradezco también la presencia de las autoridades, las distintas autoridades y representantes del poder político, del poder judicial y del gobierno, y sobre todo a los colectivos y al activismo LGTBIQ+. La verdad es que resulta muy emocionante ver a tantas caras conocidas, compañeros y amigas, unidos para recordar el legado de Pedro Cerolo. La Fundación Pedro Cerolo, que tengo el honor de presidir, tiene como mandato fundamental, entre otros fines constituyentes, preservar y divulgar el legado político, activista de un pionero en los derechos civiles, de un pionero en los derechos humanos. Pedro Cerolo, luchador incansable, dejó una huella imborrable en nuestra sociedad por su dedicación a la reivindicación y defensa de los derechos de las personas LGTBI+, del feminismo, de la integración y de la lucha contra cualquier clase de discriminación. Pedro Cerolo, me gusta recordar esto siempre, convirtió las utopías en derechos, visibilizó lo prohibido, lo proscrito, eliminando el oscurantismo, reivindicó la dignidad de las personas, fomentó el orgullo de esa reivindicación y la valentía de hacerlo sin miedo. Sin dignidad no hay justicia, decía. Toda su vida la dedicó a ese noble ideal de luchar contra la discriminación. Pedro Cerolo era un hombre socialista, republicano y laico. Trabajó y luchó siempre desde el rigor del estudio, del esfuerzo. Su discurso tenía y tiene un fundamento tan sólido que nadie lo puede negar y ha sido construido sobre la base de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Trabajó siempre en conjunto, en colaboración con el activismo, las asociaciones y organizaciones. Él afirmaba: uno más, nada menos. Ese era su esfuerzo. Siempre desde el diálogo, ya lo hemos oído también, despreciaba absolutamente la violencia y la confrontación. Hablaba de amor, de afecto, de felicidad. Amaba la poesía. Combatía el odio y para eso defendía la educación pública en valores democráticos. Solo así se puede avanzar. Del legado de Pedro Cerolo hemos oído que se destaca fundamentalmente el matrimonio igualitario. Por supuesto, es un hito que no tiene precedente en nuestro país, que transformó definitivamente la sociedad y que inspiró a otras sociedades de las que hoy constituimos un faro. Pero su compromiso se extendió a otras causas. El feminismo. Hemos oído en el vídeo al comenzar este acto cómo hablaba de su madre y de las mujeres. Toda mi lucha, decía Pedro, la he aprendido de las mujeres. Sin feminismo no hay avance social. El feminismo es el verdadero movimiento de transformación social. Sin él no se mueve nada. También asumió compromisos con las minorías, el pueblo gitano, los migrantes, las personas VIH. Pedro fue designado embajador de ONU-SIDA. Trabajó con América Latina, con África. Se ocupó también de la sanidad sexual y de los derechos sexuales, de la ley de identidad de género, tan necesaria, tan criticada y hoy en nuestro ordenamiento jurídico. Y como ha dicho Margarita, la ley de igualdad de trato y no discriminación.
Y sobre esta ley, como ha dicho ella, que decayó en la anterior legislatura, Pedro trabajó y no pudo concluirla, porque luego Pedro murió. Pero en nuestro ordenamiento jurídico las leyes no tienen nombre, tienen números. Pero esta, curiosamente, todo el mundo la llama la ley Serolo. Preocupado por los discursos y los delitos de odio, él siempre afirmaba: el fascismo está agazapado, hay que estar atentos. Y él decía: los derechos, lo hemos oído, se conquistan, se defienden, se disfrutan y se defienden. Siempre le inquietó, como dije, la extrema derecha, el fascismo, el autoritarismo. Hoy a la Fundación Pedro Serolo le preocupa esta materia, le preocupa el avance de las restricciones en derechos fundamentales, le preocupa el avance del fascismo. Lo único que pretende es retrotraer nuestra sociedad al oscurantismo, y en esto ni un paso atrás. Por eso el legado de Pedro Serolo es tan importante y tan necesario en estos momentos. Gracias a la Fundación Caja Canarias por acercar a la sociedad su legado, su lucha para que la ciudadanía y sobre todo los más jóvenes conozcan su trabajo y la necesidad de continuar luchando en pro de la igualdad, la dignidad y la justicia. En este momento histórico, como digo, de avance de la extrema derecha, el temor al retroceso en derechos y libertades, para ello tenemos el legado de continuar con la lucha de Pedro Serolo. Y la Fundación Pedro Serolo, gracias a actos como este, seguirá en este empeño. Me gusta siempre terminar unas intervenciones con una frase que una querida amiga de Pedro, Beatriz, hablaba conmigo respecto a su figura y su legado. Y ella afirmó: la figura de Pedro, el referente de Pedro Serolo es inmarcesible. Y yo añado, su legado también. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luisa, y te iba a pedir que no nos abandonaras, porque realmente ahora vamos a dar paso al coloquio, a una charla en la que vamos a conocer, vamos a profundizar un poco más en lo que es la vida y legado de Pedro Serolo. Y para eso vamos a contar, y llamo ya a que me acompañen al escenario, a la presidenta de la Fundación Pedro Serolo, Luisa Esteves Martínez, licenciada en Derecho en la Universidad de La Laguna, donde fue compañera de Pedro Serolo y amiga, letrada del Colegio de Abogados de Madrid con 30 años de ejercicio, y acompañó también a Serolo en la consecución de los derechos civiles. También voy a pedir que estén con nosotros a Miquel A. Fernández García, que es director ejecutivo de la Fundación Pedro Serolo, que en 1994 conoces a Pedro Serolo y que vas a acompañarla en este camino impulsando esa aprobación de leyes en materia de derechos civiles, desempeñando cargos directivos en diferentes organizaciones, y además nos ha regalado este libro, que aprovecho para recomendarlo, porque es una maravilla, el libro de Pedro Serolo, Vida y legado de un pionero por los derechos civiles, en los que hacemos el viaje con ustedes de cómo cuestan las cosas y por eso cómo debemos mantenerlas. Y por último también le voy a pedir a una colega, a una periodista, a Verónica Martín, licenciada en periodismo en la Universidad de La Laguna, profesional de la comunicación desde hace más de 2 décadas y especializada en la gestión y divulgación científica y cultural. Venga todos conmigo. Bueno, pues yo voy a tener el libro aquí, me ha encantado, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. La primera pregunta te la quería hacer a ti, Miquel. Conoces a Pedro muy pronto, en 1994, y en este libro, a través de 10 capítulos, pues nos enseñas un poco cómo fue ese activismo primero y luego todo el trabajo político para una sociedad más justa. Pero yo te voy a preguntar, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste de Pedro cuando lo viste y dijiste, oye,
esto fue lo que te cautivó. ¿Qué fue? Bueno, yo como cuento en el libro, yo conocí a Pedro el 26 de marzo de 1994. En un primer encuentro, el primero que hicimos, de organizaciones LGTBI del Estado español, y él vino por Kogan, desde Madrid, y yo era el coordinador general del Lambda de Valencia, ¿no? Y teníamos que ponernos de acuerdo en algo que parecía al principio sencillo, pero que era más complejo, ¿no? Que era qué tipo de ley de parejas o de uniones teníamos que acordar, ¿no? Y yo digo en el libro, y lo recuerdo, porque en aquella reunión, la primera vez que lo vi, cada uno estábamos en un sitio diferente. Él estaba defendiendo unas ideas y yo defendía otras, ¿no? Desde intentar, obviamente, todos los que estábamos allí, tratar de que fuera la mejor legislación, ¿no? Es verdad que a lo mejor ahora parece algo como superado, pero es que estamos hablando de unos años donde la pandemia del SIDA, donde realmente la gente se estaba muriendo, y cuento también ahí donde realmente había injusticias tremendas, donde a la gente se la dejaba fuera de su casa. Es decir, estamos hablando de una sociedad, pues realmente Pedro tiene una frase que yo recuerdo mucho, ¿no? Él decía, para la gente que no tiene memoria, que no tiene recuerdo o que no lo ha vivido, ¿no? Que los colectivos homosexuales éramos un poco de lo peor, claro. De lo peor, ¿sabes? Ser homosexual y ser activista, pues probablemente no era. Y entonces yo cuando lo conocí me di cuenta que era una persona con la que, a pesar de que estábamos en dos modelos de cómo legislar y regular las parejas de hecho, pues tenía una capacidad de expresar, de explicar. Yo lo digo en el libro en sentido positivo, era un encantador de serpientes, era una persona que con la palabra, con la determinación firme en las ideas que defendía, y allí lo demostró, ¿no? Y a mí eso me sorprendió muchísimo, porque es verdad que en aquellos momentos estábamos muy necesitados de liderazgos. Yo creo que él siempre lo decía, y es verdad que en el movimiento en aquellos años hubo unos liderazgos compartidos muy importantes, pero a pesar de que él decía uno más, nada menos, es verdad que su liderazgo fue fundamental, y años después lo vimos cuando empezamos a trabajar juntos, ¿no? en la creación de, digamos, en volver de nuevo a la vida, por decirlo de alguna forma, en la refundación de la Federación Estatal LGTBI, a la actual FGTBI+, ¿no? Y yo creo que ahí pudimos comprobar, yo siempre lo tuve claro, que tuvimos una suerte tremenda de contar con una persona que tenía una capacidad inmensa de convencer. Él, cuando aprobamos años después el matrimonio, él siempre decía una frase que para mí me parece muy importante y que yo creo que está muy bien seguir recordando, ¿no? Y es: llegamos de la mejor forma que se puede llegar, que es convenciendo. Eso claramente, ¿no? Señala cuál era su forma, cuál era su visión. Y eso no quiere decir que no fuera enérgico en sus planteamientos, lo era y mucho, ¿no? Pero se puede ser enérgico sin descalificar, sin menospreciar, ¿no? Yo creo que ese es el valor de su trabajo. Primero en el activismo, porque fue donde nos conocimos, y después en la política, que también estuvimos juntos, ¿no? Y yo creo que en ambos espacios él siempre se definía como un activista socialista y un servidor público, además de, efectivamente, de republicano y laico, ¿no? Y yo creo que eso es lo que marcó su vida y fue lo que a mí me cautivó, y yo creo que nos cautivamos mutuamente, ¿no? De hecho, formamos lo que él siempre decía, que éramos una pareja de hecho, ¿no? Una pareja de hecho política, ¿no? Porque es verdad que estuvimos 21 años juntos, y yo creo que eso también, pues, nos marcó nuestras vidas, ¿no? Mutuamente, tanto él para mí como yo para él. Oye, Miquel, y antes de pasar también a las compañeras, y la importancia del relato. Él siempre tuvo presente, incluso desde tan joven y desde en una España que no se hablaba del relato, que las cosas que se cuentan y cómo se cuentan son importantes. Sí, de la memoria, de la importancia de la memoria, porque es verdad que nuestro país ha tenido un problema siempre con la memoria. Y esto no es un problema solamente que tenga que ver con la memoria de los derechos LGTBI, ¿no? Sino en general, ¿no? Con nuestra historia, con nuestra memoria.
que creo que no tenemos resuelto, que creo que tenemos que resolver. Él siempre defendía la importancia de la memoria histórica, de la memoria democrática, y eso lo unía siempre con el tema del relato, ¿no? Y él decía una cosa en su momento que yo creo que ahora estamos viviendo, ¿no? Y es los peligros de no mantener el relato, de no contar el relato, porque él decía siempre que hay fuerzas muy poderosas, que él siempre señalaba obviamente, con los extremismos, el fascismo, la ultraderecha, que decía que estaban siempre ¿no? al quite de ver cómo podían, diríamos, acabar de reconstruir un relato que nada tenía que ver con la realidad. Y además, y él decía siempre que la izquierda, que los movimientos sociales teníamos un grave problema, y es que una vez que conquistábamos los derechos, una vez que hacíamos las políticas o que desarrollábamos las iniciativas, tendíamos a no seguir contando cómo se llegó ahí, y que eso era un error, porque eso al final lo que trasladaba era la idea en generaciones siguientes de que los derechos habían caído del cielo, y los derechos no caen del cielo, los derechos forman parte y se consiguen y se alcanzan porque hay muchas mujeres y muchos hombres que luchan por ellos, ¿no? y que ese legado, que ese relato, ¿no? es fundamental. Y yo creo que, por eso también he tratado con ese libro, de que ese relato no solamente es una memoria de Pedro Cerolo compartida con él, pero también es un relato de una memoria compartida con cientos y cientos de activistas, y también para señalar cuál fue ese camino, que no fue desde luego un camino nada fácil. Luisa, quería preguntarte, como dice Miquel, parece que todo cae del cielo y que va. De hecho, fueron unos años en que en un corto periodo de tiempo en España asistimos a una revisión de la violencia, de la ley de la violencia machista, el divorcio exprés y luego el matrimonio igualitario. Como decía Pedro, España llegó al compromiso con la igualdad, que parece que nunca éramos los primeros en nada, ¿no? Pero realmente eso lleva, las leyes no se hacen de hoy para mañana. ¿Cómo fue ese camino con Pedro? Pues fíjate, antes de comenzar con el análisis de cómo se elaboraron las leyes, a mí me gusta siempre significar y recordar una etapa anterior, porque Miguel ha recordado ahora la etapa del inicio del activismo político, pero nosotros teníamos un despacho de abogados. La sensibilidad y la inquietud de Pedro con la discriminación a la que yo apoyaba y seguía, nos llevó a tener una serie de temas en los que podíamos aplicar los pocos instrumentos del derecho que teníamos para mitigar la discriminación y el sufrimiento de las personas. Nuestro despacho se dedicó a llevar temas de personas que no podían casarse, organizar sus convivencias, organizar las herencias. Era una vida durísima porque ni siquiera los notarios estaban dispuestos a poder disponer libremente de las herencias porque eran maricones, literalmente se decía así. Nosotros hacíamos testamentos para salvaguardar estos derechos, reclamamos los derechos como a que una pareja pudiera continuar en un arrendamiento después de la muerte de su pareja de 20 años. Estas cosas que ahora ni se nos plantean, las teníamos que ganar en los tribunales, en unos juicios verdaderamente dificultosos, donde no había ni una sola visión de diversidad, de discriminación. Lo que estaba era establecido y por qué eso se tenía que cambiar. Yo recuerdo de las cosas más despreciables que tuvimos que hacer, pero que era necesario para garantizar los derechos de las personas trans. Yo recuerdo cómo teníamos que acudir a los juristas me entenderán, aquellos famosos juicios de los menores cuantías, donde la persona que quería simplemente hacer una rectificación registral, porque ya se había realizado una intervención bestial fuera de este país, pues tenía que estar desnuda delante de un forense, delante de un juez, delante de un secretaria judicial. No había ninguna dignidad, no había ningún respeto a los derechos de las personas. Ahí empezó lo que nosotros llamamos en ese momento el activismo jurídico, porque se puede ser activista en la vida de muchísimas maneras y nosotros encontramos instrumentos necesarios. Eso requirió muchísimas horas de estudio. Es que la familia lo recordará, los pasábamos los domingos estudiando en el despacho, estábamos viviendo en el despacho, pero era una época apasionante porque sabías que estabas haciendo algo que podía ser importante, ¿eh?
muy importante. Empezamos a organizar también los colectivos, antes de que los estatutos de los colectivos. Quiero recordar que Pedro fue el primero que organizó una bicefalia, hombre y mujer, en un colectivo, porque luego también estaban los colectivos de hombres y los colectivos de mujeres, era muy complicado. Él logró, como dijo Miguel, unificar, organizar y transmitir la conciencia de la necesidad del cambio. Utilizábamos una frase que nos gustaba mucho de Diez Picasso, un jurista relevante, que decía, hay que tener en cuenta que hay parte de la sociedad que hay que convertirla, que tiene fuerza creativa, que tiene fuerza normativa, hay que hacerla. Es tener la fuerza para crear una ley. Para eso es el convencimiento. Primero, en los tribunales lo teníamos porque lo discutíamos y no les quedaba más remedio a veces que conseguirlo. Y luego llevarlo al convencimiento de un partido político que fuera capaz de defender eso en la sociedad, que afortunadamente se consiguió. Y para esto, como decía Miguel antes, hicimos mucho trabajo con las llamadas leyes de hecho, ¿no? Las leyes de uniones de hecho. A mí me gustaba siempre que Pedro, siempre tan animoso, tan optimista, porque claro, teníamos que hacer un estudio de derecho comparado que nos llevaba pues otros domingos, otras vacaciones, ¿no? Era muy satisfactorio, pero él siempre decía, venga, vamos a redactar un papelito que lo podamos llevar con rigor a cualquier sitio. Él lo resolvía todo con un papelito. Vamos a hacer un papelito. Con las palabras clave claro, y adecuadas. Vamos a hacer un papelito que podamos modificar. Y fíjate dónde llegaron los papelitos. Y menos mal, ¿no? A esos papelitos, además. Recordamos también cómo era la sociedad, Verónica, porque en los medios de comunicación se castigaba muchísimo a aquellos titulares. ¿Cómo crees que influyó la voz de Pedro Serolo en el cambio de los titulares y cómo fue el antes y después? ¿Cómo lo recuerdas? La verdad es que fue una etapa realmente apasionante y una de esas historias que quieres contar es cuando finalmente se aprueba el matrimonio igualitario, porque es una historia de estas que acaba bien y que tiene unos protagonistas que además nos caían bien a los periodistas. El colectivo LGTBIQ+ pasó de las páginas de sucesos, porque eran personas en los márgenes que eran o asesinados o asesinos, o gente de malvivir, o gente que estaba siempre bajo la sospecha. Luego pasó durante una etapa a un momento en el que pasaron a las páginas de sociedad, porque fue toda la gran pandemia del VIH, y entonces eran páginas y páginas cuando los famosos empezaron a decir yo también, y empezaron a hacer conciertos y demás. Empezamos a tener una mirada hacia el colectivo, una mirada como casi de pena, porque era la pandemia de los gays. Un poco se lo merecían por ser tan promiscuos, por ser tan divertidos, por ser tan alegres, por estar siempre ahí como dando la lata, ¿no? Y entonces era como esa cosa como católica del castigo y demás. Entonces ocuparon esas páginas y de repente el colectivo, quizás eso los unió más, porque ese dolor, esa lucha hizo que se unieran y pasaron a ser un agente político. Y cuando pasaron a ser un agente político, los medios de comunicación, la mirada fue totalmente distinta. Ya no estaban en la página de sucesos, ya no estaban en las páginas de sociedad, ya no daban pena, ahora estaban en la lucha. Y además muchos de nosotros no solamente que estábamos ahí contando este relato, porque había una persona que era un líder, que además era una reivindicación alegre. Era una persona que te llamaba, te contaba todo lo que estaba haciendo y te lo contaba, te convencía. Entonces, claro, cuando encima tienes un portavoz que te empatiza tanto, que no está en contra de nada, sino a favor, pues entonces, claro, el relato en los medios lo ganaron. Entonces nos metimos todos en ese relato y ese empuje de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación más progresistas, pero al final el colectivo está en todos sitios, porque ahora los diputados del PP también se casan y hasta veremos en algún momento alguno de Vox casándose, porque es así, dirán mucho, lo disfrazarán de no sé qué y irán todos de chaqué, pero se casarán. Y eso será gracias a toda esta lucha, porque se decía de todo, que iban a acabar con el concepto de matrimonio, porque claro, matrimonio era solo hombre y mujer, y esos niños que ya los ibas a condenar a ser mariquitas para siempre. Y tú dices, pero bueno, qué tontería esa, como si los homosexuales no fueran hijos de padres heterosexuales, o sea, ¿no? Y que iban a estar todos medios mal, que claro, los psicólogos se iban a saturar de niños ahí todos traumatizados, o sea, un montón de barbaridades lo llevaron al Supremo. Y ahí
estábamos. Entonces fue muy bonito que nos hicieran partícipe a los medios de comunicación de ese relato. Yo creo que los medios de comunicación, como un poco portavoces de la sociedad civil, ayudamos un poco también a que el colectivo saliera de esos márgenes y estuviera en el centro, fueran sujetos políticos y ya formaran parte del relato y de las primeras páginas, de las páginas de política, abriendo informativos. Es un honor, de verdad, haber estado y haberlo contado y haberlo vivido. Y esa alegría que hoy en día podamos estar y que las familias de ahora no tengamos esos problemas. O sea, si ahora nuestros hijos nos dicen, pues, como me ha pasado a mí, mamá, pues resulta que me gusta, a mi hija, ¿no? Me gustan las chicas, que mi mayor problema sea que mi hija ordene el cuarto. O sea, me da igual que le guste a las chicas a los chicos. O sea, y quiero que no, que si yo algún día... Esa es una lucha. Claro, es que no me preocupa nada. Y quiero ir a la boda de mi hija y vestirme con todas las galas y que mi niña vaya con su vestido blanco si le da la gana o lo que le dé la gana. Y que yo, cuando tenga nietos, no tenga ningún miedo de que un juez me vaya a quitar mis nietos. Es que decíamos y todo antes... eso gracias a él. Muy bien, Verónica. Es que decías antes el recurso, 7 años, esa espada de Damocles, el recurso en el anticonstitucional, fue mucho tiempo y entiendo, Miquel, también que ustedes llegó un momento en el que estaban muy expuestos. La entrega fue bárbara porque Pedro, no había diferencia entre el Pedro político, activista y persona. Él se mostró todo el tiempo mostrando su intimidad también, ¿no? Eso de visibilizar como arma y como herramienta. Pero ¿cómo se llevaba eso en el día a día? Bueno, nosotros decíamos que poníamos la cara para que nos la podían partir. Esa era la verdad, esa era la España de los 90, ¿sabes? Era así. Pero bueno, había que hacerlo, porque teníamos claro que si queríamos romper el estigma, la discriminación, que además, después de un proceso que veníamos de un momento donde hubo un cierto oxígeno con la transición, con las libertades, ¿no? En la final de los 70, y esto vino un poco a aguarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? La aparición del SIDA, ¿no? Y de nuevo volvió todo el estigma y la discriminación, además de lo que afectó a nuestra comunidad, que eso es obvio, ¿no? Y entonces, claro, teníamos que romper eso. Y para romper eso, Pedro tenía claro, y los que estábamos allí también, lo compartíamos, la necesidad de la visibilidad. Hay que ser visibles. Porque la visibilidad, pero no solamente en este ámbito, en otros muchos ámbitos, es verdad que hay algunos donde efectivamente la visibilidad ya se da. Quiero decir, si tú eres una persona afro, ahí no hay armario del que salir. Tendrás otros mecanismos para cómo, ¿no? O eres del pueblo gitano. Quiero decir, hay realidades discriminadas donde efectivamente ese tema hay que vivirlo desde otra perspectiva, ¿no? Y la lucha desde otra perspectiva, pero en nuestro caso había que hacerse visible, ¿no? Y además pensábamos que esa era la herramienta fundamental y no nos equivocamos. Quiero decir que es verdad que no fue fácil porque, a ver, la gente entonces estaba acostumbrada a decirlo en su ámbito, en su familia, en su entorno, pero una cosa era decirlo en tu entorno y otra cosa era salir. O sea, era también... Tampoco a la gente sabíamos que era una cosa difícil y tampoco pretendíamos... A ver, Pedro, está esa famosa frase, ¿no? Que le dijo su padre, hijo, está bien que seas homosexual, pero que seas el más homosexual de España, tampoco, ¿sabes? Pues eso es lo que pensaba también nuestros, ¿no? Eso también lo pensaban mis padres, ¿no? Porque claro, no es lo mismo a los que éramos activistas y nos tocaba liderarlo, ¿no? Pues al final teníamos que dar la cara, o sea, a los demás los que le pedíamos era ir dando pasitos, ¿no? Pues contarnos el trabajo, porque la gente que no somos conscientes de que entonces, por ejemplo, los profesores tenían un temor y un terror enorme de manifestar su orientación sexual, porque pensaban que eso, ser maestra o ser maestro, ser profesor, profesora, iba a generarle un conflicto en su trabajo. Y por lo tanto, esto era una realidad, y no estamos hablando... de una España de hace 50 años. No, estamos hablando de una España un poquito más próxima, ¿no? Y entonces, por tanto, era un caminito de, oye, en el ámbito, en la familia, y después ya estaban los que nos tirábamos a la piscina, ¿no? Que eran los que éramos los activistas, que era lo que teníamos que hacer, ¿no?
Y yo creo que eso ayudó. Y Pedro también con esa idea, es verdad, y esto lo veíamos y lo valorábamos, ¿no? Es verdad que a los hombres, que eso hay que decirlo también, nos costaba menos. Las mujeres lesbianas tuvieron todavía que trabajar, ¿sabes? Que muchas más trabas, porque además su situación, su vulnerabilidad como mujer, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, generaba también una situación que no era la de los demás, ¿no? Y yo creo que esa apuesta por ser, diríamos, por ser coherentes con nosotros mismos, por perder el temor a manifestarnos como somos. De hecho, Pedro tenía una frase muy bonita, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que las personas homosexuales no somos extraterrestres que vagamos por el espacio, no somos personas que nos han dejado caer en un platillo, sino que somos ¿no? vuestras hermanas, vuestros médicos, vuestras abogadas, ¿sabes? Quiero decir, esto éramos, ¿no? Y yo creo que eso cambió. Y yo creo que después eso también ayuda a otros muchos colectivos, no solamente al colectivo LGTBI, sino a otros muchos colectivos que tomaron, por ejemplo, se me ocurre, el de las personas con el VIH, donde también ahí hubo que hacer un trabajo importante para que la gente dejara de tener temor a manifestarse como persona con VIH, para tratar de romper el estigma y la discriminación asociado al VIH, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Pedro Cerolo lo encarnó, y además lo que tiene Pedro Cerolo de bueno es que además era una persona que, yo siempre le decía a Pedro, claro, es que tú eres el hijo que toda mujer quiere tener. Y eso es muy importante, porque eso supone entrar en los hogares y cambiar las mentalidades. Eso es fundamental para cambiar. O sea, necesitábamos y tuvimos, yo creo, y es mi opinión, y no solamente la mía, creo que de todas las personas que lo vivimos, tuvimos a la mejor persona para liderar y para trasladar una inquietud y unas demandas que eran colectivas, pero que mejor que él para representarlas y para trasladarlas no tuvimos, esa es la verdad. De hecho, la gran pregunta es, de no haber estado Pedro Cerolo, ¿habríamos conseguido todo eso? ¿Lo tendríamos ahora? No me contesten. No voy a dar paso a publicidad, pero hay una cuarta silla, porque creo que puede unirse a nosotros. Sí, puede unirse a nosotros, por favor, en el escenario Juan Fernando López Aguilar, que fue... Gracias. ¿Por dónde entraste, chaval? Qué bueno que llegaste a tiempo, qué bueno. Patrono de la Fundación Pedro Cerolo y además eurodiputado, y fue ministro de Justicia cuando por fin todos estos cambios tuvieron lugar. Bueno, ¿qué recuerdos? ¿Qué nos puedes decir? No solo de aquel día que todos vimos la foto, sino de esa lucha que no vimos y que sería grande. Preguntábamos, Juan Fernando, de no haber estado Pedro, ¿eso hubiera ocurrido? La respuesta corta es no. Buenas noches a todas y todos. Sorprendido y emocionado de poder disfrutar el privilegio de dirigirles unas palabras que no esperaba. Acabo de llegar de clausurar en Sevilla el Congreso de la Asociación de Civilistas de Derechos de Familia, en la que en mi intervención he evocado, cómo no, a Pedro. Pasan los años y aquí nos tienen recordándolo. Muchas y muchos de los presentes fuimos sus amigos, y en la medida en que van pasando el tiempo, ningún homenaje es bastante, y mi presentimiento es que solo va a crecer esta ola de tributo inmarcesible de una de esas personas que hacen historia por su capacidad de liderazgo, por su carisma y su energía contagiosa. Por tanto, la respuesta corta es que no, que esa legislatura áurea en la que fui ministro de Justicia, que todo el mundo recuerda ahora como una legislatura de crecimiento en derechos y libertades y en igualdad en el disfrute de derechos, que hizo historia y que hizo que España por primera vez no estuviese en el farolillo de cola, sino en la locomotora de los avances en derechos y libertades y en igualdad, debe muchísimo a este canario español, europeo, universal, que fue Pedro Cerolo. Y por tanto, a estas alturas ningún tributo es bastante. Estoy convencido de que en la medida en que pasen los años,
este sentimiento de deuda solo va a crecer. Desde luego es el mío. Yo llegué al Ministerio de Justicia muy comprometido, con un programa de cambio, con una agenda de cambio. Para empezar, el cambio se simbolizaba en honrar la palabra dada. Habíamos hecho unas promesas muy explícitas de producir una serie de cambios a través de la ley democráticamente legitimada. Esa revolución que se hace con el Boletín Oficial del Estado, que tenían vocación de hacer historia, pero sin duda ninguna el ímpetu de Pedro, al líder de esos colectivos, COGAM se llamaban entonces, que visitaba con frecuencia recurrente, con su testimonio y con su acompañamiento, el Ministerio de Justicia, esa ley del matrimonio igualitario se lo debe todo. Y por tanto no me siento humillado, sino todo lo contrario, orgulloso de que se le recuerde a él más que a mí, que fue quien promovió la legislación, que fue quien la defendió en el Congreso de los Diputados. Quien defendió en la tribuna del Congreso de los Diputados la ley del matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. Y me recuerdo, insisto una vez más, afirmando que no era una ley de matrimonio gay. El argumento cuantitativo fue muy tramposo en aquel momento. ¿Cuántas personas creen que se van a casar de acuerdo con su ley? Está usted legislando para minorías, lo que sea. Luego, en el curso del tiempo, se ha categorizado como pensamiento woke, legislar para minorías fragmentarias de una sociedad plural y diversa. El argumento nunca fue cuantitativo, yo lo refuté desde el principio, casi anticipatoriamente con respecto a la legislación que luego hemos resistido y combatido. El argumento era cualitativo, hacer una sociedad más decente en su conjunto, más hermosa en su conjunto. No era una ley para que los homosexuales se casaran bajo ningún concepto. De hecho, afirmé en la tribuna del Congreso, en España toda la vida los homosexuales han podido casarse, solo que con personas de distinto sexo. Toda la vida se han casado los homosexuales en España, ¿verdad? Toda la vida. Todos los conocemos, todos los recordamos. Todos recordamos homosexuales que se casaron con personas de distinto sexo. Pero era la hora de que pudieran casarse con las personas de su preferencia y lo hicieran en igualdad. Y nos dijeron, por favor, matrimonio no. ¿Recuerdan aquella batalla ideológica y discursiva? Matrimonio no, por favor, unión conyugal, contrato de convivencia, lo que quieras, pero matrimonio no, por favor, matrimonio no. Pero Pedro insistió mucho, matrimonio sí, exactamente matrimonio. No había que dar ni un solo paso atrás porque se trataba exactamente de igualar en la institución y refutar todos los argumentos de constitucionalidad que nos vinieron de frente. Yo los refuté en la tribuna del Congreso y el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Ni el originalismo, que es pretender que la Constitución está clavada en lo que los que la escribieron pretendieron o imaginaron, es absurdo. La inteligencia artificial no tendría ninguna sujeción a la Constitución porque no se les pasaba por la cabeza. Ni a Fraga ni a Jordi Soler, que fueron de los llamados padres de la Constitución. No, el originalismo no podía clavar la Constitución en el tiempo, ni tampoco, por supuesto, el justnaturalismo, pretender que era desnaturalizar el matrimonio. El matrimonio es para procrear, por favor. Y decía, ¿qué disparate? Como si dos personas que se saben estériles o que tienen 75 años no pudieran casarse. No, absurdo. El matrimonio no es ni para procrear ni para clavar en el ordenamiento una imagen maestra. Es simplemente una elección de convivencia. Y, por supuesto, no es una obligación, ¿verdad? Ninguna de las leyes que sacamos adelante obligaba a nadie. El matrimonio igualitario no obliga a casarse con una persona del mismo sexo. El divorcio express no obliga a divorciarte. La interrupción voluntaria del embarazo no obliga a interrumpirlo. El matrimonio igualitario era un avance. Era un avance. Y desde entonces España es, miren por dónde, luminaria en Europa. Luminaria en Europa, reconocida en todos los estudios de derecho comparado, en todos los debates en el Parlamento Europeo, reconocida por todos quienes ensueñan asemejarse a los avances que se han producido en España, espectaculares en los últimos tiempos, Aterrizado en el Parlamento Europeo, asistía a un debate de los que traía el entonces recién electo parlamentario europeo Pablo Iglesias. Puso la tuerca a los debates en vivo en el Parlamento Europeo y me invitó más de una vez, en vivo y en directo, en su retransmisión televisada.
Y en una de esas retransmisiones en las que él traía a sus antiguos alumnos de la Complutense, que como pueden imaginar, pues actuaban de forma muy favorecedora a sus planteamientos, un estudiante cuando me dijo, ustedes son iguales que el PP, ¿recuerdan aquel eslogan? ¿Cómo va a ser eso? Si hemos producido todos los avances que el PP resistió e impugnó ante el Tribunal Constitucional. Por supuesto, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que la validó por entero. ¿Cómo va a ser eso? Y enuncié una serie de leyes que hubieran sido impensables con el Partido Popular. Y al final un joven me dijo, sabía que ibas a decir eso. Sabía que ibas a decir eso. Y te lo digo yo, que soy la persona más gay del mundo. Y yo le dije, mira, por supuesto se me ocurrió una respuesta más ingeniosa, pero me contuve. Y le dije, mira, el hecho de que puedas decirlo aquí abiertamente delante de tus compañeras y compañeros de promoción en tu clase de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, no puedes imaginar cuánto le debe al trabajo que hemos hecho, quienes han sacado adelante leyes que eran impensables cuando yo tenía tu edad. Porque confieso que cuando yo era un joven rojo desorientado, un adolescente en los institutos de bachillerato de Las Palmas, ni se me pasaba por la cabeza que fuera una causa progresista el matrimonio entre personas del mismo sexo. A mi juicio, la revolución proletaria estaba más al alcance que el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y sin embargo, porque lo hicimos posible, ahora es perfectamente natural que una persona de 18 años diga delante de sus amigas y amigos y compañeras y compañeros de promoción, pues soy el más gay del mundo, y no produce rechazo. Estamos muy orgullosos de eso, porque venimos de una historia de discriminación, de estigmatización, de demonización. Y de nuevo, pues todo eso está identificado con el rostro sonriente de Pedro Cerolo, que no se acaba nunca. Y por tanto, créanme que no pensaba usar la palabra, pero no puedo sino emocionarme de recordarle, de recordar esa energía absolutamente contagiosa, alguna vez he descrito como compulsory, obligatoria, esa energía obligatoria que nos subordinaba a quienes le teníamos como interlocutor. Y por tanto, sí, recuerdo que en el momento de la aprobación de esa ley que hizo historia, estaba Pedro Cerolo en la tribuna aplaudiendo y luego el beso en las escalinatas del Congreso. Y así le recordamos, sonriéndonos siempre, donde quiera que está, porque esa ley se recuerda ahora como un señalamiento, envidiado en una Unión Europea que en su mayoría ha imitado el ejemplo español. En aquel entonces solo Bélgica y Países Bajos habían aprobado una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. En cambio, hoy está generalizada en Europa con excepciones perfectamente señalables. Incluso Malta, muy vinculada por la tradición católica, tiene una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Irlanda, ¿recuerdan Irlanda? La influencia de la Iglesia Católica en Irlanda tiene una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Solo los gobiernos claramente escorados hacia la derecha y la ultraderecha, ha sido el caso de Hungría y Polonia, y lamentablemente de Italia, actualmente con un gobierno escorado a la extrema derecha y siempre muy enfeudado con el confesionalismo católico, son en estos momentos el farolillo rojo que fuimos España durante demasiado tiempo. Pero España hoy es una referencia absolutamente envidiada. Y cuando dicen, oye, un país que haya producido avances en derechos, que sea un ejemplo de derechos sociales, de igualdad, de dignidad, de derechos y libertades, de reconocimiento de la diversidad, de inclusión, de supresión y remoción de barreras de discriminación, cumpliendo exactamente el mandato de la Constitución, artículo 9.2, de modo que la libertad e igualdad puedan ser disfrutadas de manera real y efectiva por todas las personas, sin discriminación, como dice el artículo 21, ni por razón de sexo, entre otras, como dice el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sin razón de sexo, ni de orientación sexual, ni de identidad de género. Carta de última generación. España es, por fin, un ejemplo. Y créanme que cada vez que regreso un homenaje a Pedro Cerolo, digo, ¡wow! 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 Qué impresionante, qué impresionante, qué impresionante, qué admirable ser recordado con cariño y con veneración
pasando el tiempo. Por tanto, Luisa, Miguel, Verónica y Raquel, que estás moderando, de veras que no merecía este turno de palabra, pero acabo de llegar de un Congreso de Derecho de Familia en el que he hablado de Pedro Cerolo. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Para concluir, me gustaría, Miguel, que nos dijeras una última pregunta, que cerraras este coloquio. Hoy en día, como decíamos, todo lo conseguido tenemos que defenderlo y tenemos que hacerlo desde esa visión que tenía Pedro. Ahora asistimos a las noticias falsas, hay mucha desafección por la política en general y eso produce también algunos discursos quizás un poco peligrosos. ¿Qué aspectos de Pedro tenemos que tener en cuenta o debemos revisar para seguir luchando hoy en día? Bueno, yo creo que se nota que has leído el libro. Ahí creo que lo señalo, ¿no? Creo que hay un peligro. Él lo que siempre alertaba era sobre el gran peligro de la desafección de la política. Porque él entendía la política en el término etimológico de la palabra como el compromiso con la cosa pública, ¿no? Con aquello que nos une, con los servicios públicos, con la justicia social, con una serie de valores que él siempre tuvo, ¿no? Y por lo tanto, esa desafección, esos intentos, ¿no?, de trasladar esa idea de que el problema es la política y los partidos políticos, obviamente, él le parecía muy peligrosa y además lo decía con mucha rotundidad, ¿no? Decía siempre que era la antesala del totalitarismo. Y lo advertía, ¿no? Y yo creo que hoy seguiría advirtiéndolo y además creo que hoy su legado, sus ideas, su pensamiento siguen igual de vigente y yo creo, iba a decir, igual de necesario, si no más necesario que entonces, ¿no? Porque es verdad que cuando estaba escribiendo el libro a veces tenía la sensación de que Pedro tenía esa capacidad de poder vislumbrar cuáles iban a ser los retos del futuro, ¿no? Y claro, cuando uno escribe sobre algo que ha pasado 10, 20, 30 años antes, pues claro, uno al escribirlo toma esa conciencia, ¿no? Y yo creo que, por lo tanto, esa defensa de la libertad, pero entendida como una defensa no de la libertad de tomar caña, sino de la libertad diríamos, de expresión y de la libertad de opinar y de la libertad de ser. Y que eso, porque al final hay también un discurso diríamos, muy hipócrita, ¿no?, que trata de trasladar la libertad o manifestar, ¿no?, manifestarse contra la libertad de aquellos que defienden la diversidad, la igualdad, etcétera, ¿no? Y además lo hace como si fuera un ataque a la libertad, ¿no? Un ataque a la libertad, pues, a otras libertades, ¿no? Que esto nunca ha sido así. Y Pedro, yo creo que hoy lo que sí que nos diría, y estoy convencidísimo, es que estuviéramos en pie, que nos levantáramos, que no desfalleciéramos nunca. Yo creo que él siempre tuvo un espíritu, a pesar de las dificultades que ahora probablemente, como ha contado Juan Fernando y ha contado el resto de participantes, es verdad que eran difíciles. Yo creo que frente a la adversidad, una frase que me gusta mucho, ¿no?, que pongámosle siempre una sonrisa a la adversidad, creo que es muy importante, creo que la alegría, creo que levantarse, que seguir defendiendo los derechos, las libertades, la justicia social, la diversidad. Le decía que los países solo pueden progresar desde la diversidad, ¿no? Y que los países que no son diversos, los países que no generan esa efervescencia que produce la diversidad, son países que no tienen futuro y son países, desde luego, que nunca van ni a ir hacia adelante, pero no solamente a ir hacia adelante desde un punto de vista social, sino también desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de todos los instrumentos, ¿no?, que hacen que un país evolucione. Y yo creo que eso es lo que hoy Pedro nos diría. Y tendríamos que escucharle. Vamos a cerrar el coloquio porque nos quedamos sin tiempo, pero me ha pedido Luisa una anécdota y yo no se la puedo negar. A propósito de lo que hablábamos antes, de que Pedro era el hombre que le gustaba a todas las mamás o en la familia, esa manera que tenía él de entrar y de convencer. Recuerdo que un día, cuando ya se estaba barajando el estudio de la ley, ya se oían las trompetas de la posibilidad, estábamos en la sala del Supremo, tenía trabajo
teníamos un asunto en el Supremo, y entonces sale un magistrado a los pasillos y nos llama, por favor, don Pedro, entonces fuimos los dos, y dice, mire, es que yo tengo que hablar con usted, y Pedro tenía mucha sorna, ¿no? Y le dice, dígame qué ocurre, y dice, mire, es que yo tengo un hijo como usted, y dice Pedro, abogado. Buenísimo. Maravilloso. Era eso lo que quería contar. Dios, muy corto, por favor. El micrófono. Quiero simplemente añadir algo que no he compartido en voz alta hace un minuto. Y es una frase de Pedro, porque viene a cuento. Hace unos años que ejerzo mi representación en la única institución directamente electiva de la Unión Europea, el único parlamento supranacional legitimado directamente por sufragio universal y legislativo del mundo, el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo, créanme, soplan vientos huracanados contra la igualdad. Huracanados. Vientos furiosamente discriminatorios en todas las direcciones imaginables, contra todas las personas señalables. Es un escenario extremadamente preocupante y viene a cuento una frase de las muchas de Pedro que han quedado cristalizadas en la historia. Los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a continuar con música. Pero hay una frase también que me gusta mucho, no sé cómo no ha salido, que es la de uno más, nada menos. Qué bonita es esa frase. Nadie sobra, nadie falta y yo diría que no sé si estoy del todo de acuerdo porque es evidente que hay personas que no son uno más. Porque hay personas que producen cambios que otras no lo producen. Mientras vamos esperando a este momento musical, sí me gustaría leerles unas palabras de Pedro. Vamos a ver si me deja la presbicia, pero que me gusta muchísimo. Somos pedacitos de un enorme plural. Todas y todos somos minoría de uno, de una. Cada familia, cada barrio, cada pueblo es una suma de sus minorías. Así gobernando para cada cual, se gobierna para el conjunto. Me parece que esa visión no la tiene uno más. Y ahora volvemos a emocionarnos con la música, con la voz de Pasión Vega y de Jacobo de Miguel. En esta ocasión, el tema que van a interpretar es el Pequeño Vals, que es esa adaptación, que el Pequeño Vals vienés, esa adaptación del poema de Lorca, que es una maravilla. Lorca es un poema, la adaptación, que la habíamos oído con Leonard Cohen, y ahora vamos a asistir a otra maravilla. Un aplauso para ellos. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals con
espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos, y hay mendigos por los tejados, y hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este vals, que se muere en mis brazos. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 ay. Toma este vals, tu quebrada cintura. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar quiero, amor mío, dejar violín sepulcro, las cintas del vals. Quiero, amor mío, dejar violín sepulcro, las cintas del vals. Ay, 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 ay. Toma este vals, te quiero siempre, siempre. Porque te quiero, amor mío.
Maravilloso. Y de una voz maravillosa y poderosa vamos a pasar a otra voz maravillosa y poderosa de Canarias. Decíamos que Pedro Cerolo le encantaba la poesía, le gustaba la poesía tanto que yo creo que la llevó al discurso político. Estábamos acostumbrados a esos discursos vacíos, antes lo hablaba también con Verónica, ¿no? Esos discursos vacíos y fríos, y con Pedro asistimos a esa introducción de la literatura y de la poesía, de la ternura, del amor, en todos los discursos, no hacía falta que fuera político o no. Y entonces no podía fallar esta noche una de nuestras voces, además, más internacionales. Elsa López, Premio Canaria de Literatura, catedrática y doctora en Filosofía, además de doctora honoris causa por la Universidad de La Laguna, es escritora y editora, y además sus poemas han sido traducidos al árabe, al francés, al inglés, al italiano, al alemán, al neerlandés y al portugués, y poco me parece, alguno más quedará por ahí y tendremos que verlo. Gracias por estar aquí. Vente conmigo al escenario. Yo también hubiera querido ser su madre. Y tengo algo que decirte. No era un sueño. No era un sueño y se ha cumplido. Y lo hemos visto aquí esta noche. En las palabras de quienes me estuvieron antes hablando, todos los sueños de Pedro se han cumplido. Bien, yo he querido poner mi granito de arena para decirle algo, pero es difícil en 20 renglones explicar todo lo que he sentido hacia él. Era un tiempo difícil y a pesar de la noche, tú viniste a traernos tu amor y tu alegría. Y una tarde cualquiera se rompió en 1000 pedazos la costumbre diaria del pan y el chocolate y el techo de cristales que nos tapaba el alma, que nos tapaba el alma. ¿Quién levantó la voz para entonar un canto a los más tristes, los más desamparados, sino tú, Pedro Cerolo? ¿Quién, sino tú, dispuesto a darnos paso? ¿Quién, sino tú? Hoy Madrid te llama y reclama tu vuelta, que vuelvas a cuidarnos, a llenarnos el alma de amaneceres tibios, que regreses de nuevo a construir banderas para hacer de sus calles un campo de batalla y llenar de colores sus plazas y balcones, que vuelvas a recorrer sus casas vacías de esperanza, que vuelvas al galope a deslizarte sobre la piel reseca de esa ciudad dormida, al galope por la Puerta del Sol con tu cálido abrazo, al galope tu corazón de lluvia, al galope tu risa desgranada, al galope tus palabras de aliento, al darnos la certeza de un mundo más humano, al galope tu voz, ya para siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Un paralelismo entre ese arte, se nombraba antes a Pedro González, Pedro Cerolo, Elsa López, como desde Canarias hacia lo universal, cómo concebir la raíz para que sea universal. Y ese es un lenguaje que entendemos todos. Ahora voy a pedir que se acerque al escenario a Concepción González Cerolo, que es la vicepresidenta de la Fundación Pedro Cerolo y hermana de Pedro, activista social, feminista, defensora de los derechos humanos y cuya labor ha estado vinculada a la promoción de la igualdad, la diversidad y la memoria.
como hablo yo ahora. Mi hermano hubiera dicho, ahora no te pongas a llorar, que hay un montón de gente en la sala. Buenas noches, es un placer estar hoy aquí. Quiero agradecer en primer lugar a todas las autoridades aquí presentes, a Elsa López, a Pasión Vega y a su equipo, y a Jacobo de Miguel, porque su voz, su música y sus palabras nos recuerdan que el arte es una forma de memoria y de esperanza. Una manera de mantener vivo lo que amamos y de seguir construyendo juntos un futuro más humano. Y a todas y cada una de las personas que han querido acompañarnos aquí esta noche, gracias. Gracias de corazón a la Fundación Caja Canarias, a su presidenta, Margarita, y a todo su equipo, a Fernando y a Tana, que bien de lata les he dado. Gracias por acoger este acto que para mí, como hermana de Pedro, está cargado de muchos recuerdos luminosos. Bellos recuerdos, grandes recuerdos, decía el poeta. Es fundamental recordar que la semilla de la lucha de Pedro germinó en Canarias. Fue desde esta cuna de mestizaje y diversidad, desde donde nutrió la pasión y la visión que luego lo llevarían a cambiar las leyes y las conciencias de toda España. Canarias no solo le dio sus raíces, sino que le otorgó el impulso para reivindicar con esa fuerza tan propia de las islas, una sociedad verdaderamente justa, libre, feminista y diversa, marcando la hoja de ruta que el resto del país seguiría para avanzar en derechos. 10 años ya, 10 años desde su partida, y aquí seguimos reunidas, no para llorar una ausencia, sino para celebrar una vida, la vida de mi hermano Pedro Cerolo. Este homenaje, más que un acto formal, es un encuentro de amigas, compañeras y familia, porque, como él decía, aquí cabemos todas. Pedro fue un hombre de cuyas grandes ideas nacían de la sencillez de su inmenso corazón. Dialogar con él era adentrarse en la forja de una libertad que nos hizo más felices y más grandes. Él encarnó una política social, instruida y poderosa, siempre enfocada a mejorar la vida de la gente, de los colectivos, de las asociaciones. Era el contacto de la ciudadanía hecho persona. Recuerdo sus palabras. Mi vida ha estado marcada por las mujeres, mi vida y la del colectivo LGTBIQ+, y no me voy a cansar de decirlo. Se sabía una pieza más de un movimiento de reivindicación, un movimiento de liberación, donde han contribuido miles de personas a través de los colectivos reivindicativos. Para nosotras, su familia, el mejor legado que nos dejaron nuestros padres fue el depósito de cariño, base de amor desde que la de Pedro pudo luchar por la libertad de los demás. Escuchar hoy sus frases y sus discursos emociona mucho, porque cobran, si cabe, aún más sentido que nunca. Pedro logró una libertad delicada y valiente, que aquellos en otros tiempos hubieran sido perseguidos o vaciados de los derechos. Trabajó incansablemente para que personas dotadas de inteligencia y pasión pudieran disfrutar del amor y de una vida digna como lo deseaban. Todos sabemos que sin tu compromiso, sin ti, Pedro Cerolo, la vida hubiera sido peor, más mezquina, menos lograda. Tu presencia no es solo memoria, sino un hecho, una actividad imperecedera que dio valor a Canarias, a España y al mundo. Fuiste tú uno de los que puso la primera piedra de esa libertad que pregonaste y que nosotros, tu gente, celebramos. Nos enseñaste que los derechos no se suplican, los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden, y que la diferencia no divide, la diferencia enriquece. Queridísimo Pedro, hoy te decimos, seguimos aquí, resistiendo, celebrando y avanzando, porque, como decía, hay que seguir luchando siempre y defender lo conseguido, porque siempre se puede volver hacia atrás. Nos dejaste un horizonte claro. Construiremos un mundo donde quepamos todas desde la diferencia de cada cual. Y es precisamente esa visión la que debe inspirar a las nuevas generaciones, a ustedes, los jóvenes de Tenerife, de Canarias y del mundo. Vuestro momento es ahora. El mejor homenaje que le pueden hacer a Pedro Cerolo no es solo recordarlo, es tomar su testigo y sumarse activamente a su legado. Su lucha fue por la igualdad, por el respeto, por el amor sin etiqueta. Su lucha fue por la paz. Mantener viva su sonrisa, su voz, su coraje, para que el camino de la libertad que él abrió siga siendo ancho y luminoso para todas.
Te quiero y te echo muchísimo de menos, Pedro. Gracias a todos. Bueno, pues yo creo que ha sido una noche muy bonita, muy emotiva. Creo que a Pedro le habría encantado. Bueno, seguro que le encanta. Y estamos llegando al final. No se me puede olvidar decirles que ahora nos vemos todos aquí, que vamos a tomar algo. No se vayan corriendo, vamos a hablar un poquito. Hay un catering esperando y luego quería concluir pues esperando que cada artista y cada palabra que se haya dicho aquí esta noche nos haga pensar que realmente el legado hay que protegerlo, pero tenemos que mirar hacia el porvenir, saber que con eso tenemos que mirar hacia el futuro, con las herramientas que conocemos, que nos da Pedro Cerolo, que nos dio Pedro Cerolo y que nos da la Fundación Pedro Cerolo. Que con el amor, él nos enseñó que con el amor se pueden cambiar las leyes, incluso que con la ternura puede ser resistencia. Yo me voy a quedar con la frase que él decía de ser el cambio que quieres ver. Yo creo que si cada uno hace eso como una responsabilidad privada y también civil, vamos a lograr grandes cosas. Muchísimas gracias a todos por venir, pero les voy a dejar, el cierre va a ser el mejor, cómo no, con los artistas que nos han acompañado esta noche, con la voz de Pasión Vega y de Jacobo de Miguel. Y ahora será ella la que nos diga cuál es el tema que va a cerrar esta gran gala. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Jacobo, por acompañarme esta noche. La verdad que los dos estamos muy felices, emocionados de participar en este acto tan digno, ¿no? Y tan emocionante realmente. Muchísimas gracias a la Fundación de Caja Canarias, a la Fundación de Pedro Cerolo, a toda la familia, a todo este auditorio que nos han prestado su ayuda desde que hemos llegado a la prueba de sonido, a los chicos de sonido y luz. Un besito, gracias por todo. Y bueno, realmente cantar esta canción frente a la fotografía de Pedro es un auténtico regalo, porque como decía antes, fue una inspiración y él realmente luchó por los derechos no solo del colectivo, sino también de las mujeres, que va implícito, ¿no? Porque luchó por los derechos de los menos privilegiados, de los más desfavorecidos, y nosotras realmente hemos sufrido a lo largo de toda nuestra historia muchísimo, ¿no? En ese sentido. Hasta que hemos podido conseguir lo que hemos conseguido, hemos tenido que pelearlo muchísimo, igual que Pedro lo peleó y lo sigue peleando con nuestra presencia aquí. Y bueno, esta es una canción que yo grabé por primera vez en el 2003. Imaginaros, todavía en ese momento no había nacido ni la ley contra la violencia de género, ¿no? Ni se protegía a la mujer en ese sentido. Y lo que pasaba de puertas para dentro de una casa, eso era de ese matrimonio, eso era, no le competía a nadie, ¿no? Después se produjo poquito a poco el cambio, gracias al empuje de mujeres y hombres que han hecho posible este cambio. Todavía nos queda mucho por conseguir y Pedro pues aportó muchísima luz a ese camino y muchísimo ejemplo. Así que para todos vosotros y para él, María se bebe las calles.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y él, los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María pensó que el amor era un mandamiento de dos. Muchísimas gracias. Esta sí que queremos que la cantemos todos. Para mí, el arte, la música es una
modo de resistencia. Algo mucho más, que va mucho más allá del entretenimiento, que también, no digo que no deba serlo, ¿no? Pero para mí va mucho más allá. Y es compartir también el deseo y el coraje de pensar y el coraje de buscar la libertad, cueste lo que cueste. Este es un canto que quiero que lo hagamos todos juntos. Conocemos esta canción de León Gieco, porque hoy más que nunca necesitamos la paz y no queremos la guerra y nos negamos a... Y creo que también la música y toda la sociedad hemos impulsado también esa piedra en el camino que le hemos puesto a Netanyahu y a todos los que vengan detrás, a todo ese tipo de personajes que hacen tanto sufrir, que a base del sufrimiento de los demás pues pretenden engrandecerse. Están haciendo todo lo contrario, no vamos a permitirlo y alcemos la voz para ello. Así que solo le pido a Dios. ¿Nos acompañáis? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo